Imos a comezar entón a última sesión do Conxénero con Pilar Monsell, que, como anuncia o título, é un pouco muller orquestra, cineasta, montadora, investigadora, autoproductora en moitas ocasións, a través da súa produtora Proxémica. De orixe cordobesa, traballa en Barcelona, imparte aulas de teoría práctica feminista no cinema e no audiovisual no máster da Universidade Pompeu Fabra. A súa primeira longametraxe foi África 815, no 2014, na que o seu pasado familiar e colonial artella unha difícil reflexión sobre a familia e os afectos. Próxima ao cinema documental creativo e ao cineensaio, no ano 2020, filmou a curta Unha revuelta sin imágenes, sobre o motín de Pan en Córdoba no século XVII, que deriva dunha instalación previa, da que supoño que xa os falará, porque neste momento está a convertir este proceso nunha longametraxe titulada, de momento, ata que eu sei, non sei, Ensayo para unha revuelta. Sí, hasta el final, se va a llamar así. Sí. Vale. A súa obra soborda as fronteiras entre documento, a memoria, a performatividade, valéndose da filmación analóxica, o arquivo e a experimentación coas texturas da imaxe. Este interese tamén pode percibirse nunha obra que fixo con Aichiber Olaxoaga, coa que filmou despois del diluvio electrónico para a exposición Cinema of Sensations de Never Ending Screen of Valdelomar para o MoMI de Nova York. Deixo vos con ela. A ver si no me... Bueno, buenas tardes a todas, todos. Gracias, muchísimas gracias a Soliña y a Margarita por la invitación al seminario. La verdad que me ha hecho mucha ilusión volver a Santiago, hacía mucho que no venía y he venido de Barcelona, que estaba diluviando, y aquí hace un sol y un calor que es completamente extrañísimo. Así que nada, gracias por la invitación. A mí me propusieron, ellas me propusieron hablar desde este título, ¿no? Como producir, dirigir, montar, crear las mujeres orquestas en el cine de no ficción. Y la verdad que me pareció divertidísimo pensarme a mí misma en ese mundo de las mujeres orquestas. No porque me sienta orgullosa de ser una mujer orquesta, la verdad, porque creo que también es algo que está muy asociado históricamente al propio trabajo de las mujeres, ¿no? Esta cosa de ir como la diosa Shiva con muchas manos a muchas cosas, ¿no? También que se puede ver en casa, ¿no? Como en las tareas domésticas, en los cuidados, en el trabajo después fuera de casa. Entonces, bueno, me parece que da para mucha conversa este asunto. Y bueno, pensé que lo más interesante para mirarlo para mí ahora era insertarlo en el proceso de trabajo y proceso creativo y de producción en el que estoy metida desde hace un tiempo. Me voy a poner el reloj porque está muy oscuro y yo me voy a olvidar seguramente del tiempo, y si no me avisáis, si me paso. Y eso, en el proceso de trabajo que llevo inmersa ya bastantes años, del largometraje Ensayo para una revuelta, que como veis ahí el proceso creativo comienza en 2016 y finalmente vamos a rodar próximamente en marzo y esperamos que poder estrenar la película en 2026 a partir de enero. Que nada menos que 10 años de proceso. Me alegro de seguir viva todavía después de todo eso. Entonces, bueno, como estaba hablando Soliña, en 2014 terminé este largometraje que estuvo circulando en festivales durante 2 años enteros, que no paré de viajar, y entonces cuando ya estaba terminando ese proceso de distribución, y así que era en 2016, como que de alguna forma me venía una imagen recurrente todo el tiempo, ¿no? Que eran como las manos de mi madre pelando fruta para darnos de comer a mis hermanos y a mí, para darnos de merendar, ¿no? Y que es la mano de la izquierda, la de la derecha es la mía. La foto está un poco deformada porque está hecha con el teléfono, pero bueno, es una foto así hecha para ver si se parecían nuestras manos hace poco, no tiene nada que ver, pero tiene que ver con esta imagen que me venía, como que tenía una necesidad muy fuerte de volverme o de girarme hacia los imaginarios femeninos, o sea, mis imaginarios femeninos, después de haber hecho un trabajo como el de África, que era junto a mi padre, pero sobre todo tenía que ver con los cuerpos masculinos, con el deseo masculino y con esa historia asociada a él y
su concepto del amor romántico y sus propios afectos, aunque estuviera la familia ahí, lo que más aparece en esa película son cuerpos de hombres, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, esta cosa me lleva de alguna manera, para mí la imagen, digamos, como inicial de este proyecto de ensayo para una revuelta son en las manos de mi madre, ¿no? Entonces, bueno, en 2016, con esta necesidad que tenía de girarme hacia estos imaginarios femeninos, hacia estos gestos del trabajo, empiezo a fijarme más allá de lo que es la casa y mi madre, digamos, como en lo que son los imaginarios femeninos de la ciudad de Córdoba, que es donde yo nací y donde vive mi familia, que, como sonará a muchas de vosotras, pues son, digamos que son una parte importantísima de lo que es la cultura visual de la ciudad. Las mujeres son la metáfora de la ciudad en sí, de hecho, ya iremos viendo algunos ejemplos. Entonces, de alguna manera, me puse a investigar sobre esos imaginarios femeninos y, en primer lugar, me paré durante un tiempo a hacer un trabajo con algunas señoras mayores, que son las cuidadoras de patios, que ya cada vez quedan menos. De hecho, algunas de las con las que trabajé ya murieron. Y estuve haciendo un trabajo de seguimiento fotográfico y fílmico con una cámara 16 milímetros en color del trabajo durante el invierno, el trabajo previo que estas mujeres mayores hacen de mantenimiento de sus patios, de sus plantas, de cómo van no solo cuidando eso para que no se muera durante el invierno, sino cómo van preparando para ese nuevo crecimiento que se produce en el famoso Mayo cordobés, por tanto, como mostrando esa parte del trabajo que habitualmente no suele verse desde esta fiesta popular que ahora está completamente masificada. Entonces, con ese proyecto que estuvimos un año trabajando y también en colaboración con algunas estudiantes de la Escuela de Arte Mateo Inurria de Córdoba, que tiene el laboratorio de fotografía analógico, hicimos una exposición que tenía una parte que era una serie fotográfica de 30 fotografías en blanco y negro de los gestos del trabajo de esta cuidadora, y luego en la Filmoteca de Andalucía una instalación que eran dos pantallas confrontadas. Una pantalla mostraba una serie de retratos de ese trabajo de las cuidadoras, ahora en color y en movimiento, frente a una serie de materiales de archivo de la Filmoteca de Andalucía que rescatamos, que trabajaba, abordaba, recuperaba como imágenes de archivo del cine de los orígenes que se encontraba en los archivos de la Filmoteca, en el que se representaba las mujeres andaluzas en relación a los patios y las flores, ¿no? Casi siempre en cine de ficción. Entonces, a ver, aquí. Este era el primer título que tuvo la película que yo empecé a imaginar en aquel año, el 2016. Así que también.
Aquí ha habido una, es que bueno, en la pieza tenía que estar la otra pantalla, pero es que hemos tenido que exportar el PowerPoint y se ha perdido. En realidad, la doble pantalla confrontada era como la parte de arriba de la diapositiva y estas dos imágenes. En esa imagen estaba toda esa bobina que hemos visto ahora y en la otra está todo el archivo de la Filmoteca de Andalucía. Pero bueno, seguimos. Entonces, con este material seguí trabajando, digamos, como que yo lo consideré un inicio de un proceso de trabajo desde el principio y, bueno, y hasta hoy, claro, también. Y tenía la idea de continuar con la investigación cinematográfica, en el fondo, que es lo que ha sido desde el principio, ¿no? Entonces, en el año siguiente, a partir de este material, que estaba ya elaborado y que formaría parte de la instalación, abordamos unas siguientes cuestiones que tienen que ver, sobre todo, perdón, que no veo, con esta cuestión de que yo, mientras seguía investigando, como decía antes, ¿no?, los imaginarios femeninos de la cultura visual de Córdoba, de mi ciudad, en estos materiales de archivo que vimos de la Filmoteca también habían aparecido una serie de filmaciones del pintor cordobés Julio Romero de Torres realizando una serie de retratos de mujeres de la clase trabajadora y de la calle, prostitutas y algunas otras mujeres de las usuarias habituales de las tabernas donde Romero de Torres solía asistir a buscar sus modelos para sus pinturas. Tabernas flamencas, sobre todo, de esos entornos del centro histórico de la ciudad. Empecé también a incorporar de alguna forma en la investigación esas otras figuras femeninas que son las mujeres pintadas por Romero de Torres, que seguramente muchas de vosotras conoceréis. Ahora veremos algunos de esos retratos. El museo está también en el centro de la ciudad. Sobre todo porque era un museo, era como el primer museo al que yo fui cuando era niña, como un museo de infancia, y para mí esas pinturas, digamos, esas pinturas de esas mujeres que son todos retratos que mayoritariamente son mujeres que te están mirando a la cara, digamos, miran al espectador, y de alguna manera para mí, desde que era niña, había sentido como que eran una serie de retratos que te increpaban, ¿no?, que te preguntaban algo o que te preguntaban por qué mirabas, ¿no?, incluso. Son como muy desafiantes, ¿no? Entonces, como que pensaba que había algo de ese sentido del increpar, del preguntarle al espectador que está mirando el cuadro, que era como muy desafiante y mucho más interesante y más activo que cómo se habían estado siempre leyendo las pinturas de Romero de Torres como unas imágenes de las mujeres que son como de alguna manera pacificadoras o exentas de conflicto, ¿no?, o puestas ahí para la contemplación del ojo masculino, ¿no? Entonces, de alguna manera, preguntándome estas cuestiones, empecé también a trabajar con esas imágenes de las pinturas de Romero de Torres, pensando en la siguiente exposición. Y en ese tiempo, también, casualmente, empecé a leer Calibán y la bruja, Cuerpo, Mujer y Acumulación Originaria, el libro de la historiadora Silvia Federici, historiadora feminista, en el que, curiosamente, habla sobre, entre muchas otras cosas, sobre todo el periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo y toda una serie de motines de hambre, motines del pan que se producen por toda Europa durante este periodo, que es justo en el momento, digamos, en esa transición del feudalismo al capitalismo, en el que los cuerpos de las mujeres y el trabajo de las mujeres comienza a encerrarse en el espacio doméstico, y como las mujeres, que eran las gestoras de la economía, son líderes de muchas revueltas, revueltas del pan o revueltas que tienen que ver con la comida, precisamente porque ellas eran las que gestionaban esa economía doméstica. Y entonces, entre todos esos motines, en el libro de Federici menciona que en Córdoba, la ciudad de donde yo vengo, había habido un motín, que es el motín del pan del 6 de mayo de 1652. Un motín que yo desconocía, estoy hablando, perdón,
desconocía completamente, y no solo yo desconocía completamente, sino que por mucho que yo empezara a hablar con otras personas de la ciudad que tienen un poquito más de conocimiento, no digo ya con historiadores locales, que después sí que los localicé, pero más allá de 2 o 3 historiadores locales, es una historia que en la ciudad no se conocía absolutamente, no se hablaba de ella, y que precisamente había sucedido en los mismos barrios de donde vienen estas clases populares y estas mujeres que pinta Romero de Torres, que son los barrios del centro histórico de la ciudad, en concreto el barrio de San Lorenzo. Entonces, de alguna manera, lo que pasa ahí es que, claro, yo me encuentro con una situación que genera un conflicto a nivel ¿no? como de imagen y de cultura visual muy, muy potente, que es que hay empiezo a investigar sobre el motín del pan que aparece en el libro de Silvia Federici para ver qué hay de ese motín, si encuentro algo, para saber quiénes fueron esas mujeres que lideraron ese motín, para saber cómo se llamaban, para saber si hay algún tipo de registro, pero claro, estamos hablando de 1652, podría haber a lo mejor grabados o algo. Incluso empiezo a investigar documentos y me doy cuenta, ¿no? Hablando también con algunos historiadores, que no hay ni rastro de quiénes fueron esas mujeres, ¿no? Que hay esta hipótesis de algunos historiadores locales por uno de los relatos, como podéis imaginar, la historia de esa época. La historia se construye con documentos oficiales que vienen emanados directamente de las instituciones del poder, entonces, ¿no? La historia de los pueblos es difícil de contar, pero en ningún lugar se habla de los nombres de esas mujeres ni de los rostros de esas mujeres. Entonces me estoy encontrando como con una ciudad cuya cultura visual está completamente sostenida sobre la imagen de las mujeres, están sobrerepresentadas toda una serie de mujeres y al mismo tiempo con una historia, que es la historia del motín del pan, que es una revuelta liderada por mujeres que está completamente infrarrepresentada o no representada. O sea, no existen imágenes de esas mujeres. Entonces, ahí me doy cuenta que ahí tengo algo, que tengo la película ahí, en ese problema entre la hiperrepresentación de ciertas imágenes femeninas y la no representación de ciertas otras. Entonces ahí sí que de alguna forma hubo como un giro, ahí generé esta segunda exposición que se llamaba Córdoba 1652. Falta la imagen esta que estábamos diciendo antes, visto que no ha salido. Aquí debería haber una imagen, que es la del cartel de esa exposición, que es una pintura de Romero de Torres, que tiene rasgada, es un cartel que tiene rasgada la parte de arriba del cartel y debajo se ve una imagen de un grabado de un motín de mujeres. Entonces, ahí lo que en esa instalación de esa segunda exposición que llamábamos aquí Film en Proceso 2, lo que se incorpora son los retratos algunos de esos retratos de Julio Romero de Torres, que vamos a ver un trocito, que fueron filmados para esa instalación. Sigo hablando porque esto no tiene sonido. Entonces, bueno, esto, en este sentido también, en este proceso de trabajo de esta segunda exposición, no incorporé todavía algún material, pero sí que fui también a buscar como las huellas que había tenido este acontecimiento del motín del pan en la ciudad, si podía encontrar alguna arquitectura que siguiera viva de aquellos años, y también estuve rodando en lo que se llama ahora el Pósito de la Corredera, que era un edificio institucional, que son de los primeros edificios institucionales que se construyen para la acumulación de trigo por parte de las instituciones públicas, digamos que con la intención de que no se produjeran procesos especulativos con el trigo. Y ese Pósito de la Corredera en Córdoba es un edificio que está en ruinas, pero todavía existe, y conseguí una llave y conseguí entrar y filmar adentro. No lo usé ahí, pero con eso digamos que fui hilando como ciertas capas que de alguna manera ya están sumando. En este sentido también, a esto, en esta exposición también empiezo a trabajar la idea de un texto mío directamente en el que yo empiezo a especular sobre estas posibilidades del motín desde la construcción de un relato como de ficción. O sea, empiezo como a especular, a imaginar
lo que pasa en ese motín, ¿no? De alguna manera. Entonces ya en el siguiente bienio, en 2018-2019, siguiendo como adelante en este proceso, aparece, como digo, el elemento anterior el descubrimiento de las pinturas, por un lado, el descubrimiento de ese espacio arquitectónico que era el Pocito de Trigo de la Corredera, por otro lado. Me hacen ver, de alguna manera, ¿no?, ese choque que digo entre la sobrerepresentación de las imágenes femeninas en la ciudad y la infrarrepresentación o ausencia de representación de las mujeres liderando el motín. Me dejan como más claro, ¿no?, como dónde está el sujeto de la película que yo estoy buscando, ¿no?, desde que empieza ese proceso, ¿no? Y entonces aquí aparece con muchísima importancia este sentido del concepto de Adrienne Rich de la revisión, ¿no?, que es esta idea, ¿no?, como la revisión como el acto de volver a ver, como con los ojos frescos, documentos del pasado, de la historia, desde una perspectiva crítica, desde una nueva dirección que nos permita, como dice Adrienne Rich, hacer ese ejercicio de revisión. No es para las mujeres, no es un capítulo más de la historia cultural, sino que es un acto de supervivencia, ¿no? Entonces empiezo a trabajar desde esa perspectiva de hecho, viene publicado en el libro de Mentiras, Secretos y Silencio, y el texto se llama Cuando nosotras las muertas despertamos, ¿no? Entonces ahí empieza de alguna manera a configurarse con mucha más fuerza este sentido de la película que tiene que ver con una revisión, con un acto de revisión, con un acto de recuperación, por un lado, que haga ese ejercicio de revisión, y ya veremos después que viene para crear una cosa nueva, ¿no? En ese tiempo también, y con ese sentido de la idea de la revisión y de la idea esa también de Adrienne Rich, de las que venimos de los muertos, ¿no?, como despertamos, también estoy investigando iconografías femeninas de lucha, por un lado, que eso también me lleva a otro proyecto que estoy haciendo ahora nuevo, pero de ahí, en ese momento, rescató la figura de Cassandra, el mito de Cassandra, no sé si recordaréis, así contado a modo de cuento. A Cassandra no me acuerdo qué dios era, alguno de los grandes, no lo he anotado y ahora me he olvidado con el momento. Él quiere acostarse con ella y ella como que accede a cambio de eso, de que le den un don, ¿no? Y le dan el don de convertirla en una visionaria, ¿no?, tener visiones, ver las cosas antes que los demás. Pero Cassandra como que finalmente decide que no quiere tener esas relaciones sexuales, como que le han concedido el don de la visión, pero como después se arrepiente de tener esas relaciones sexuales, y entonces lo que hace los dioses, que son siempre muy malvados, pues lo que hacen es que no le puede quitar el don, porque los dones no se pueden quitar así enteros, pues no, lo que se da no se quita completamente, pero sí que le quita una parte del don. Y entonces lo que hace es condenarla a que va a ser una visionaria, va a tener visiones, pero nadie va a escuchar sus relatos sobre las visiones. Su voz va a estar cercenada de alguna manera, ¿no? Y hay algunas imágenes de Cassandra que son como que Cassandra es un personaje que está en el fondo de un pozo y que cuenta las cosas desde el fondo de un pozo, de manera que ella trata de contar, pero nadie la escucha, ¿no? Entonces, bueno, estuve trabajando también como con esta idea de las historias que salen de debajo de la tierra, que también tenía que ver con el trabajo de las mujeres del principio de los patios, ¿no? Y empiezan a conectarse como ese estar subterráneo de la historia que está en los límites, la historia que no se ha contado, los muertos que se levantan para contar la historia, ¿no? Empiezan a añadirse como una serie de sentidos al proyecto que van sumando capas de sentido, y que yo voy buscando forma a todo eso, como veis, muy lentamente, ¿no? Esa era la anterior también era una instalación fílmica que simplemente añadía esa capa nueva, y ahora se produce, en 2018 y 2019, se produce la tercera exposición,
que es la tercera pieza procesual de instalación. Siempre hay 2 pantallas confrontadas en las que cada año se va sumando un elemento nuevo. Y aquí lo que se produce interesante es que en ese proceso anterior, ¿no?, de ese descubrimiento del personaje de Cassandra y de esa cuestión, de alguna manera, como de fuerza que toma, ¿no?, como la cuestión de la historia y la cuestión de lo subterráneo de esa historia y de ese hablar desde el trasfondo, desde lo que no ha sido escuchado, empiezo a trabajar en cómo dar cuerpo, ¿no?, y cómo dar imagen a esa historia desde la perspectiva de una posibilidad de lo que sería la recreación o la puesta en escena. Me gusta más la puesta en escena con mujeres de ahora, ¿no? De alguna manera empiezo a preguntarme cuáles serían hoy las mujeres con las que yo podría trabajar para contar esa historia del siglo XVII. O sea, cuáles serían hoy las mujeres que se revolverían en un motín del pan, ¿no? O qué otros motines habría hoy, ¿no? Hay un montón de preguntas ahí que me van rondando y empiezo a investigar en Córdoba sobre cómo colectivos de mujeres o asociaciones de mujeres, porque para mí un poco como que cae por su propio sentido el hecho de que quiero trabajar como con comunidades organizadas de mujeres, colectivos, asociaciones, que ya tengan, digamos, como una unidad, que es esa unidad que tenían pues esas vecinas que tuvieron en el motín del pan, que empezaron en un barrio y ya vivían cerca, y por eso, ¿no?, como esta cuestión de los vínculos que permiten, ¿no?, los levantamientos que tienen que ver con empezar desde las casas, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a investigar, a preguntar y luego también, bueno, caí en la cuenta de que si había un lugar que podía tener más rastros del pasado era el mundo rural también, porque al estar más alejado de la ciudad hay una pervivencia también arquitectónica más fuerte, ¿no? En las piedras también hay la memoria de la historia y hay cierta conservación también de ciertas tradiciones. Entonces empecé a buscar directamente en un momento determinado ya asociaciones de los pueblos de Córdoba, ¿no? Y ahí, pues gracias a unas amigas que conocían los pueblos porque venían de ahí, empezaron a hablarme de algunas y terminé escuchando hablar de una asociación de mujeres que se llama Mujeres Candela, del pueblo de Hinojosa del Duque, que está en el norte de Córdoba, en el Valle de los Pedroches, y que era una asociación de mujeres muy conocida porque, bueno, pues porque ayudaban a las mujeres que se separaran de sus maridos, porque luchaban contra la violencia de género, porque igual cosían los mantos de la Virgen o defendían patrimonio arquitectónico, por ejemplo, de la iglesia, ¿no?, que vienen como sobre todo de clase campesina, o sea, son hijas de campesinos y son mujeres que tienen en su propia historia, en su propio haber y en el de sus madres, conflictos similares en otra época a los que habían tenido las mujeres del motín de 1652. Entonces, nada, conseguí el contacto con la presidenta de la asociación, Emilia, me fui un día al pueblo, tuve con ella una conversación maravillosa, muy larga, y ahí entendí, Emilia es aquella que está arriba en el fotograma aquel, a él le gustó mucho la idea que yo estaba en ese momento manejando, que era la posibilidad de poner en escena el motín del pan de Córdoba en 1652 en el pueblo de Hinojosa con mujeres del pueblo. Le gustó mucho y entonces me contó también a Emilia que ellas en ese pueblo, que ya veréis después, además había una tradición de teatro popular muy fuerte desde hacía más de 25 años, que cada 4 años representaban una serranilla, que es una obra que escribió un autor de la zona y que todo el pueblo pues participa en la representación de la obra, entonces todo el mundo está bastante acostumbrado a actuar y que tienen vestuario y que ellas siempre salen y entonces como, bueno, pues como que todo va cayendo hacia el lugar que yo andaba buscando de alguna manera, ¿no? Me iban como sumando elementos. Entonces nada, fuimos un verano a rodar a la ermita de San Bartolomé, que es uno de los lugares que aparecen aquí, que ya en el 2018 fuimos a rodar ahí, ya veréis cómo avanza esto después también de la localización. Y nada, yo ahí decido trabajar pues, sobre el inicio del motín, en realidad como el momento previo, antes de que, bueno, no os he contado, es muy importante, el motín del pan se inicia en el barrio de San Lorenzo de Córdoba, por la tarde, en un momento que se muere de hambre un bebé
Y esa es la razón por la que las mujeres alrededor de esa madre del bebé que ha muerto de hambre empiezan a levantarse y a protestar contra la hambruna que se está produciendo en ese momento, porque están empezando a producirse también la especulación del trigo, la acumulación del trigo por parte de los propietarios de las tierras, y había habido además un periodo, en los últimos 5 años anteriores, había habido una peste que había asolado como la mitad de la población y había habido un periodo de sequía muy fuerte el año anterior. Entonces, cuando llega este momento de hambruna y se produce esa, digamos, como esa acumulación o esa acaparación de trigo por parte de los propietarios, digamos que la gente ya no puede más, la gente no aguanta más y pasa esto del fallecimiento de este bebé y estas mujeres se levantan. Ese es uno de los relatos que cuenta el origen del motín del pan de Córdoba. Entonces, de alguna manera, yo lo que empiezo a trabajar con este grupo de mujeres de la Asociación de Mujeres Candela, que aquí son todas de la asociación en esta fase, y sus nietas, sus sobrinas, como aquella chica de allí, es ese primer momento previo al levantamiento, en el que las mujeres están trabajando agotadas, en labores de casa, limpiando, sin nada que llevarse a la boca, hastiadas. Los niños también están como lánguidos y entonces de alguna forma como que en un momento suena el llanto, el grito de la madre que pierde a su bebé y las mujeres deciden como salir a la calle, se hace de noche y empieza la revuelta y hasta ahí estábamos trabajando en este momento, ¿no? Esto, como digo, fue la última exposición de 2019. ¿Y qué pasa? Esto es un error, pero no es un error técnico. O sea, sí es un error técnico, pero fue un error técnico que formó parte del proceso. Y paro aquí porque es muy importante que en ese rodaje con esas mujeres en esa ermita, de esas primeras pruebas de puesta en escena de esos inicios del motín del pan, yo fui sola con un compañero, con Jorge, que me ayudaba con la dirección de actrices. Yo llevaba una cámara 16 milímetros, que además había recién conseguido comprar nueva porque tenía una anterior, que era más difícil para rodar con gente. Estaba como con esa cámara hacía pocos meses, íbamos solo 2 personas, el equipo de ella eran como 10 y había también algunos chicos del pueblo que nos estaban ayudando. Y por eso no enseño el material en movimiento, porque para mí ese rodaje fue completamente fallido, pero completamente fallido, porque realmente fui desbordada por la situación que yo estaba buscando, ¿no? De alguna manera, lo que yo estaba buscando ya no podía sostenerse con la escala de producción con la que yo venía trabajando hasta ahora en todas mis películas. Era completamente imposible trabajar así. Hay mucho cine que se puede hacer con equipos pequeños. Aquí me di cuenta porque el material salió muy efectuoso, muy bello también con sus destellos, pero perdí como una bobina entera de película que son 122 metros, que son como casi 200 euros de material, porque se me atrancó en la cámara y no tenía ayudante. Las mujeres se desbordaron, o sea, fue muy divertido, pero no conseguíamos como sostener la dramaturgia. Entonces, claro, cuando volví, digamos, como de esto, para mí decidí que esa era la última exposición, que ya está, que ya era el número 3, se acababa el tema de la exposición, la película estaba ahí, estaba apuntando cosas, tenía que concentrarme ya directamente hacia lo que es lo cinematográfico, ¿no? Entonces, por un lado, empiezan a pasar como una serie de cosas. Por un lado hay esta cuestión de que monto todos esos materiales, decido como revisar todo ese material con el que venía trabajando y con el material de alguna forma más final, con algunos de los materiales, ahora veréis, decido montar un cortometraje y bueno, va muy bien en circulación, en distribución y estuvo como 2 años circulando, fui a muchísimos festivales y fue muy interesante para mí porque ya abordaba esta cuestión y porque a mí me permitió probar una serie de dispositivos formales y una serie de ejercicios visuales que están buscando algo que después le damos una vuelta. Tengo una pregunta importante antes de esto. ¿Pasa algo si me paso de tiempo?
O sea, porque si no, no lo pongo el corte. O sea, puedo poner un trocito o... Bueno, yo puedo pasarme muchísimo, pero por eso pregunto. Vale, media hora como mucho. Vale. Bueno, pongo un trocito de esto y seguimos entonces. Por lo menos el inicio. Esto es lo que queríamos cortar antes y no hemos podido. Podíamos ahorrar un poquito de tiempo. Pocito de trigo de la corredera, 11 de julio del 2017, toma 1.
una mujer grita: está muerto, está muerto. Ella corre, desesperada, con su hijo muerto entre los brazos. Las últimas epidemias de peste, la presión señorial, las oscilaciones monetarias, las malas cosechas, la sequía, los ricos acaparadores de trigo, la especulación, el hambre. Son las primeras horas del día. Córdoba, 6 de mayo de 1652. Ella grita, otras mujeres la siguen. Grita más fuerte, gritan juntas. Está muerto, está muerto. Gritan enfurecidas por las calles del barrio. Vale, seguimos. Lo siento, pero no puedo ponerlo completo. Entonces, bueno, ahí ese cortometraje, como decía, ya está introduciendo el elemento de la ficción a través de la palabra y del texto, en esa búsqueda que yo estoy haciendo de la película, de la que hablo ahora con total conciencia porque ha pasado tiempo, pero yo estaba explorando eso, ¿no?, de alguna manera. Entonces, en el año siguiente ha saltado digamos, como entre el tiempo entre la última exposición, que es 2019, y la aparición del cortometraje, que es 2020, pero que evidentemente está editado en 2019 y 2020, empiezo también como a trabajar sobre el tratamiento de la película de Ensayo para una revuelta. Es que se ha perdido una página en esta exportación que hemos hecho, acabo de darme cuenta. Hemos tenido que revisarlo rápidamente y falta un año aquí. Entonces, lo que sucede es eso, que yo empiezo una escritura de tratamiento en 2019, al mismo tiempo que decido montar ese corto para ver si ese material está elaborando ya un discurso de alguna forma y me está sirviendo como exploración visual. Y con ese tratamiento empiezo a presentarme ya algunas ayudas para tratar de conseguir financiación, para empezar a escribir el guión, pensar en laboratorio de escritura y en espacios que pudieran ayudarme a ese proceso ya hacia un largometraje, ¿no? Entonces ahí ya tiene el título su nombre, de Ensayo para una revuelta, en esa primera ayuda que tengo de Ibermedia Desarrollo. Y entonces, por suerte, sucede también que en 2021 me seleccionan el proyecto, el tratamiento de ese proyecto para la residencia del curso de desarrollo de proyectos audiovisuales iberoamericanos en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Y ahí tengo una residencia de 6 semanas, tutorizada con Moncho Armendáriz y con Inés Bortagaray, que es una escritora y guionista uruguaya muy interesante, que ha trabajado con Karim Aymuz, con directores así como esta película tan importante que cuando la vi fue La vida imposible de Euridice Guzmán, por ejemplo, ¿no? Ella fue guionista de esta película. Entonces estuve durante 6 semanas poseída por el espíritu de la escritura y escribí la primera versión del guión en esas 6 semanas, ¿no? Que son como unas 70 páginas. Gracias al encierro, ¿no?, al privilegio que produce, pues bueno, sería un poco como estar aquí en Casa Europa, porque que nos estamos alojando ahora en esa residencia de investigadores, ese espacio tan precioso, con esa disponibilidad de la tranquilidad, de la calma, de la luz natural, de tenerla de un parque, pero estar durante 6 semanas en un espacio así, con un espacio de trabajo para escribir y con tutorizaciones y grupos de discusión permanentes. Y de ahí salió la primera versión, que después, que es eso, a finales del año 2021, la residencia era en noviembre, y ahí termina la primera versión de guión, Ensayo para una revuelta, que afortunadamente, al tener un guión, aunque sea una película que ahí empieza a percibirse con más claridad en esa escritura, yo empiezo a vislumbrar con más claridad que es como una hibridación de documental y ficción, ¿no? Que es como una suerte de hibridación entre lo que podía ser como una ficción de época y un documental sobre cómo se construye esa propia ficción, en lo que estoy explorando. Y en ese guión hay ese tono y esa escritura, un guión que es un guión bastante literario. Por otro lado, ahí empiezo también como con mucha conciencia a darme cuenta de que necesito un productor, una productora, que es un tipo de película que cuesta dinero, que no es como mis películas anteriores, que las estoy autoproduciendo yo pues con pequeñas becas de arte, con mis ahorros,
como productora de alta como autónoma, que es posible ser productora en el ICA, como muchas sabéis, como autónoma, pero me doy cuenta con este guión, básicamente porque me lo dicen varios productores. O sea, me acuerdo que el primer productor que lo leyó y que me ofreció producirme me decía, es que el guión que has escrito vale 1,5 millones de euros. Entonces, no sé si eres consciente de que quieres producir eso o qué quieres hacer con esto, ¿no? Entonces, bueno, de esa primera versión de guión, digamos, hasta la versión que tengo ahora, que es la que voy a rodar y la que no existe, porque la que vamos a rodar no ni siquiera es el último guión, es lo que sale de ese guión en un rodaje, pues evidentemente ha habido muchas tachaduras, ha habido que cortar muchas cosas, ¿no? Para poder llegar a una versión que se pudiera producir en la escala que yo podía producir. Creo que ahí es muy interesante en relación a la propuesta de lo de la mujer orquesta, porque aquí yo entro en una cuestión, es que yo empiezo a intentar producir como yo estaba produciendo antes, es decir, con pequeños fondos de financiación locales, ¿sabes? Fondos de Diputación de Córdoba, del Ayuntamiento de Córdoba, pequeñas becas que empiezan a darme ayudas, ¿no? Y yo con ese dinero, con la idea de avanzar en la producción de la película, en esta ocasión sí que tengo como la conciencia de que quiero producir un largometraje que va a costar más dinero, entonces dedico ese dinero que he conseguido la producción a rodar un teaser, o sea, producir el rodaje, el montaje, la postproducción de un teaser, que ahora contaré, y contratar a una diseñadora gráfica para hacer un dossier de producción con todo el material que yo tengo de la investigación de tantos años y con el guión, que sea un dossier contundente, que podamos realmente presentarnos a las ayudas públicas para la ayuda de producción de largometraje, sabiendo que todavía no tengo un productor y preguntándome si yo puedo o no puedo convertirme en una empresa productora también. Y ahí pasa como, bueno, mientras estamos produciendo esto, pasa como casi un año en el cual yo estoy durante un año hablando con colegas, hombres y mujeres, que son directores, directoras, productores, productoras, conversando sobre esta decisión, ¿no? Sobre si hacerme productora de mi propia película, montando una empresa o no, con productores que podían coproducir y en esas andamos mientras producimos este teaser con muy poquito dinero, pero con muy buen equipo, y el dossier. Entonces, el teaser lo montó Marco Flores, que está aquí, de Numax, y de hecho la corrección de color del teaser la hizo Pablo Cayuela, también de Numax. Y fue el primer ejercicio que hice de montar, de yo no montar, porque, bueno, no lo hemos hablado, algunos lo sabéis, yo también soy montadora, pero en esta película yo sabía que yo tenía que, ¿no?, que dejar de ser un poco mujer o un poco menos mujer orquesta que antes, ¿no?, aunque sea, porque era una película que requiere de una economía no solo de dinero, una economía de equipo, ¿no?, de un diseño como completamente diferente, y que yo tengo que, para poder dirigir bien eso, tengo que empezar a soltar, ¿no?, a soltar algunas de esas funciones. Entonces, bueno, ahí con Marco habíamos tenido como muy buen feeling, así en algunas proyecciones de otras cosas y tal, y decidimos trabajar juntos en el montaje del teaser y fue súper bien. De hecho, en principio, si todo va bien, será el montador de la peli también. Y hicimos este teaser que sí lo voy a poner entero porque es muy importante. Ahora sí. Ay, no. ¿Dónde está el teaser? ¿No se ve? ¿Por qué? No. No se ha conectado. Cuando vi todos esos sacos de trigo, no me lo podía creer. Pensaba que no había. Que no había, ya está.
no solo pasa con el trigo, también se guardan un montón de alimentos, las ropas, las joyas, los animales y hasta las casas. Esos de ahí tienen cosas que tú y yo no hemos visto jamás. ¡El chiquillo! ¡El chiquillo está muerto! ¡El chiquillo está muerto! ¡Está muerto el chiquillo! ¡El chiquillo está muerto! Y por eso estamos condenadas a trabajar para ellos. Porque se quedan con todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Corten. Malditos sean, malditos sean. Bueno, lo que quiero que hagáis es el maldito sean. No, Pues es más difícil. el más sentido. Es lo más difícil. Es lo más sentido. Eso tienes que decir a lo mejor que yo no pueda comer maldita sea y que ellos tengan todo metido ahí guardado. Que yo no tenga para darle de comer a mis hijos y nos dan una limosna maldita sea. Sí, es que es un poco eso lo que digo, que a veces estas mismas cosas vosotros las podéis decir de otra manera. Que tiene más que ver con lo que tú has vivido, probablemente, ¿no? A ver, no digo la verdad. Yo estaba trabajando en casa que iba por la mañana a las 10, me venía a las 10 de la noche. Porque yo tenía que ser el día que trabajaba para cobrar, perra. Donde estaba trabajando, en la casa donde iba a limpiar. Y algunas veces te decía, "Ay, luego la semana que viene te pago, no tengo el sueldo para pagarte". Maldita sea. Maldita sea. Vente para la plaza, que somos muy pocas, venga, vente. Vente para la plaza. Vale, pues con este teaser y con ese dossier de producción del que hablaba antes, una vez ya eso ahí, yo ya estaba en esa diatriba de si montaba o no una empresa y me decidí finalmente. Y monté una empresa en 2023, productora que se llama Paraíso Perdido Films, que el logo también y todo el diseño visual lo está haciendo Carlos de Numax, también una vez más, ligado
a este proyecto. Y con la productora y con todos estos materiales, y luego me asocié también a una coproducción, a una productora que tenía un poquito más de experiencia. Y nada, nos presentamos a LICA Experimental, a la Junta de Andalucía Documental, a Canal Sur Ficción. Y nada, y nos dieron las ayudas y vamos a rodar durante el próximo mes de marzo, abril. Y nada, empezará después la postproducción pues más hacia el verano y probablemente pues estrenaremos en 2026. Y nada, un resumen así para que veáis el largo recorrido que os he hecho, que son como nada menos que 10 años, que está muy bien ordenar, la verdad, así idea. Y nada más, gracias. Que sentimento tes agora que acabaches como todo o proceso que foi como moi largo e estás chegando como a un punto de xa ver o resultado, que emoción podes ter agora ou como te sintes ou que pensamentos tes agora que chegaches ao final de algo, porque moitas veces creo que nos entretemos moito na producción de algo e nos gusta pensar e pensar e pensar, pero cando hai que facelo como que é un paso moi grande, digamos. Personas que van a estar ahí, tanto en el equipo técnico como en el equipo artístico, de que hay vestuario, de que hay arte, ¿no? Que otras veces no he trabajado así. Entonces todavía estoy en ese proceso de... o sea, ahora mismo lo que tengo es un deseo de rodar, ¿no? Como que me muero. Y viene ya, queda poco. Y nada, y ahora mismo tengo sobre todo ese sentimiento de deseo por terminar el rodaje y después poder montar, y en este estado me encuentro ahora, ¿no? Como, porque ya tengo fecha, ya estamos como cerrando con el equipo, ¿no? Como los viajes, o sea que parece que va a suceder, espero, ¿no? Eso es lo que puedo decir ahora, que más bien es como que no ocurra ninguna catástrofe que lo impida. Y después ya veremos, ¿no? Pero sí es buena pregunta, o sea, porque claro, en cada momento sí que es cierto que con tanto tiempo que ha pasado, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, de haber estado a punto como de abandonar el proyecto, ¿no? Como de que fue justo en el momento ese que me dieron, por ejemplo, cuando me dieron la beca de desarrollo del curso de proyectos iberoamericanos, yo había tirado la toalla ya, o sea, yo había decidido que ya... que iba a parar porque llevaba como 6 años o así, y que estaba como un poco atascada o algo, que no sé, me empezó a afectar así, y pensaba que igual me estaba empeñando en algo que no era, ¿no? Que nos pasa mucho en la vida, que a veces nos empeñamos en cosas que no son ahora, que igual son en otro momento. Empecé a sentir que a lo mejor era un problema de que yo me estaba empeñando en algo que no tocaba hacer, ¿no? Y entonces lo abandoné, y creo que fue como a los 10 días me habían seleccionado el proyecto en la residencia de escritura, ¿no? Entonces dije, vale, qué poco me ha durado el abandono, no me ha dejado. Y entonces luego me fui y pasó ese reenganche del deseo de la peli con la escritura, que fue muy bonito. Yo disfruté mucho la escritura de ese guión. Entonces, claro, sí que pasas como por muchos momentos. Como, claro, tú también vas cambiando mucho, como pasa tanto tiempo, como persona, evidentemente, también vas cambiando, ¿no? Gracias por esta presentación muy bella. Yo quería preguntarte qué es lo que te motivó para crear una sociedad, una empresa de producción, una productora, y no trabajar con un productor que pudiera haber sido un poco un espejo, una persona que discutiera las ideas, que te ayudara también a atravesar esos momentos de dificultad. Estoy muy acostumbrada a trabajar en equipo y con toda la gente que trabajo así, ¿no? Del equipo técnico. O sea, yo discuto las cosas y la gente participa muchísimo de las decisiones, no impongo nada. Es como, considero que es como un diálogo. O sea, que la autoridad en ese sentido, hay una dirección, pero yo creo que el equipo técnico debería tener autoría casi todos, porque realmente en los procesos que yo elaboro hay una co-creación enorme, vaya. Por un lado es eso, ¿no? O sea, que yo esas discusiones las tengo con el equipo. No tengo la impresión de que necesite un productor para eso, por ejemplo, por cómo yo he trabajado hasta ahora. Y luego, por otro lado, empecé a buscar productores y la verdad es que los que más me interesaban no podían, porque tenían, claro, aquí los productores tienen un proyecto o 2 por año porque la gente no tiene una estructura grande. Entonces, los que a mí me interesaban
que yo sabía que podían tener una cierta sensibilidad, ahora no estaban y tenía que esperar como un año más y yo ya llevaba muchos años con el proyecto encima. Y los que se me ofrecieron, por ejemplo, a mí no me gustaban porque no entendían el proyecto. Entonces, como que sí que me pasó que estuve a punto de firmar con un productor y estuve pensando mucho en ello, intentando entender si me convenía y no, y el día antes no firmé porque sentía que iba a perder autonomía creativa con un productor que no entendía el proyecto creativamente, artísticamente, y que no conocía mi cine y además no le interesaba. Lo único que quería era un business más. Entonces, yo ese tipo de productor no lo quería y los otros productores que yo quería no los tenía. Entonces, pues, decía, si vas a estar ahí con tu run ahí de mantener la autonomía creativa, que es muy importante para ti y tal, y luego a mí la economía del cine me interesa muchísimo, o sea, no es que sea, yo qué sé, hay otra gente que no le interesa eso, ¿no? A lo mejor no le interesa entender la cuestión de la economía del cine, o una parte también muy política, ¿no? Que me parece muy interesante. Como que, no sé, me pareció que, ¿por qué no intentarlo, no? Sabiendo que ya era difícil todo, pues bueno, una capa más, no pasa nada. Y si no sale bien, pues haré otra cosa, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Con esta sensación de el proyecto requiere esto y no lo he encontrado aquí, pues bueno, pues lo construyo. Que luego dentro de unos años, pues igual, yo qué sé, sale una ruina, igual la película es bellísima, pero bueno, pues yo qué sé, haré otra vez, trabajaré montadora, no lo sé, que para mí es como, son como momentos, ¿no? Del proyecto que ha ido necesitando una serie de cosas y yo he ido decidiendo lo que para mí valía más, ¿no? Más que otra cosa, y ha sido como lo que parece estar todo el rato avanzando es esa como cuestión de no perder la autonomía creativa del proyecto, ¿no? Y la economía de un proyecto como este pasa mucho por la autonomía creativa, porque es un proyecto como híbrido, ¿no? Que necesitas trabajar eso con arte, con vestuario, con personas que tienen experiencia en el trabajo de la ficción, pero se tienen que trabajar en condiciones de documental, que los salarios son más bajos, el presupuesto está limitado, sabes que las ayudas de experimental en España son de 300.000 máximo, como tú contabas lo de Oliver Laxe, que por eso decimos todos 300.000, porque es que no puede costar más de 300.000. Esto vale 298.964, quiero decir, porque no te dejan subir, pero esta película en realidad debería costar más, pero las ayudas de experimental son un poco más, las bases son un poco más permisivas porque están hechas como para proyectos artísticamente con valor artístico y de interés cultural. Entonces, bueno, si yo quería atreverme a producir, sabía que iba a tener que ser en experimental, porque yo no me podía meter como primera experiencia productora dirigiendo en una producción de una escala, ¿no? De una economía mayor. Entonces todo ha ido adaptándose a las cosas que he ido aprendiendo, que sigo aprendiendo evidentemente, claro. Y luego yo tengo eso como que consulto mucho las cosas con gente que tiene más experiencia que yo, una red, ¿no? Como de colegas de network, ¿no? Un networking así como muy bueno, que también, y bueno, una vez que tienes dinero, pues también asesorarte, ¿no? Que eso, una vez que tienes financiación, también puedes destinar un poco de dinero a los asesoramientos. Y bueno, ahí veremos qué pasa. Espero que os vaya bien. Ya que comentaba Soliña el tema de la música, sí que me parece interesante porque en este punto de la producción, en el que todavía pues eso no ha rodado y tal, no sé qué visión tienes respecto a las labores de postproducción y sobre todo a cómo hilar algo que asumo que estás haciendo, que es, por una parte, la adecuación histórica, el respeto un poco a la época de la que estás tratando, pero también la mirada actual de la que parte tu propia investigación, ¿no? Entonces, respecto a la música particularmente y en general a las labores de postproducción, ¿cómo planteas esa combinación de las dos épocas históricas y adecuación a una y a otra? La base, si todo va bien, porque puede ser que esto cambie también, pero en principio los planes son estos. La banda sonora va a tener una banda sonora original que la va a hacer Fernando Vacas, el músico, no sé si lo conoces, de Córdoba, que viene del flamenco, ¿no? Del mundo del flamenco más contemporáneo, pero viene de la cultura flamenca, gitana, pero que también es compositor de, como sabéis, de sinfonías de música clásica con el flamenco, y también es productor musical.
y es de Córdoba, además, es colega, digamos. Córdoba es una ciudad muy pequeñita, es como aquí, todo el mundo nos conocemos. Y en principio vamos a trabajar a partir de esta pieza barroca que sale en el teaser, que es una chacona de Caccini, de Francesca Caccini. O sea, la idea es trabajar sobre 3 temas musicales, pero crear a partir de estas ideas musicales, ¿no? Que son la chacona de Francesca Caccini, el poema para los muertos del disco de Morente de Lagartija-Nick, el Omega, y una canción popular que en realidad viene de un anuncio publicitario que habla como de una fiesta de la cosecha. Y con esas ideas y con el sonido directo de la película, trabajando mucho también el registro directo de los sonidos de los propios elementos que están en juego, ¿no? Porque hay, bueno, en la peli hacen pan, porque claro, cuando consiguen rescatar la harina que está acumulada en las casas de los ricos, pasa que también pues, se libera la harina y hay una gente que hace pan, entonces hay como todo un trabajo también de objetos de cocina y de que se incorporarán. Pero bueno, sobre ahí estamos trabajando con esas ideas. Y luego como mucho registro sonoro de eso, de los objetos, de los tejidos, ¿no? Luego también hay una cosa muy que tiene que ver con esta cuestión de lo de la tierra y esta cosa de que los sonidos parezca que también están saliendo de abajo para arriba para recordar un poco esta cuestión de las capas de la historia. Pues bueno, hay algunos conceptos que luego sí. Vamos. Y luego el equipo de sonido también está configurado pensando también en unos perfiles de sonidistas que tienen perfiles también artísticos, no son sonidistas de sonido directo así a lo mejor más solo de cine, sino que también han hecho arte sonoro o tienen una sensibilidad más hacia lo experimental. Voy a trabajar el sonido con Sofía Strafase, que es una sonidista que está en Madrid, no sé si te sonará, argentina, que debe tener mi edad o así, es como muy interesante también. Hai unha cuestión que sempre me leva a pensar cando vexo filmes que cando veo películas que tienen que tienen un elemento histórico que se retrotrae, que es que si los sentidos tienen una historicidad, también los cuerpos tienen una historicidad, ¿no? Esas mujeres, una mujer de 40 años no iba a tener mi aspecto en el siglo XVII, porque no iba a tener dientes, porque, ¿no? Y eso me lleva mucho a pensar. Y también eso es la pregunta que te relaciono con el color, con el tratamiento, con esa atmósfera tan agradable para un tema tan duro, ¿no? Por ejemplo, pienso en algo que me semeja, que sería la comuna de Peter Watkins, ¿no? Él ya hace ese distanciamiento de un espacio que no es real, de un blanco y negro que también te distancia y ese anacronismo de la televisión y todo esto. Entonces, bueno, ¿cómo piensas un poco esa historicidad y ahistoricidad, que en el fondo también está muy conectado con lo que te preguntaba Carmen, ¿no? En relación a la música, pero en este caso a los cuerpos y eso. Bueno, es que hay también una cosa que decía Carmen, por ejemplo, que ha usado la palabra respeto, ¿no? Como de que no lo hay en realidad, no es así como está concebido, es al contrario, es como una suerte de simulación de ficción de época, pero hay todo el tiempo hay elementos que te están diciendo que es una ficción, que lo que estás viendo es una construcción. Entonces, elementos que son a veces objetos o a veces los propios diálogos de ellas, porque tiene más que ver con esa mezcla del momento que se rompe la ficción y siguen hablando de por qué están construyendo el personaje de esta manera o por qué hablan de esta manera. Entonces hay una cuestión sobre todo a nivel de vestuario, de combinación como de vestuario, de ese vestuario es el vestuario del pueblo. O sea, yo no construyo vestuario o sea, no hay un diseño de vestuario. Nosotras aprovechamos el vestuario que existe en el pueblo y hay muchos más colores en los vestidos. Aquí solo hemos usado eso, pero es que hemos rodado sin ni un duro esto. O sea, realmente, por ejemplo, nadie ha cobrado en ese rodaje por ir a rodar y hemos rodado un equipo muy pequeño. Hemos tenido que seleccionar una serie de vestidos, elegimos el rosa. O sea, fue como unas decisiones que ahora todavía eso no está decidido. Ahora estamos empezando la preproducción del rodaje, ¿no? Estamos trabajando como más con colores ocre. Además vamos a trabajar todo como en unas temperaturas de color no naturalistas. Está todo como rodado de noche con un forzado +1 de fotografía, que entonces lo vuelve todo como de un color
resaltado, destacado, con negros así fuertes y todo como más ocre. Como digo, eso, que es como no naturalista en ese sentido. Y no hay... claro, ellas no dejan de ser las mujeres de pueblo que son en ningún momento, de alguna forma. Entonces tú eso lo vas a percibir en la película. Hay un juego, o sea, está pensado como para tener un inicio, como una entrada de ficción de época que está construida como una ficción de época, pero que dure muy poquito, que en realidad enseguida empieza a romperse, ¿no? Es como un poco la idea. Y de hecho va hacia, o sea, empieza de día, la película empieza por la tarde, pero la película se desarrolla durante toda la noche y acaba cuando amanece. Entonces, durante toda esa noche lo que sucede es que es ese inicio como más de tratamiento fotográfico que tiene más que ver con estos contrastes del barroco, también negros muy fuertes y estos colores que os digo que son de la fotografía del subido del forzado de +1. Después, a lo largo de la noche, van hacia colores como más fluorescentes, empiezan a aparecer como luces más contemporáneas y hay como una suerte de fiesta del punk, que es como se termina convirtiendo en una especie de rave. Y va avanzando así hasta que amanece. O sea que eso está aquí porque, claro, es lo que hemos podido hacer en un mes de agosto en Córdoba. Bueno, parabéns. Isto está funcionando. Por la intimidade de todo este proceso que mosaches. E tamén hai algo moi exemplar en todo o que faz, que eres a figura de cine independente. Porque adoita falarse de cine independente, pero xa entrando en procesos industriais, que se utiliza moito como etiqueta para festivais ou para axudas, pero realmente estamos diante desa figura central do cine independente que é a absoluta liberdade creativa e poder xerir os propios tempos e poder decidir, como estás dicíndote agora, vou facer unha película que entre na noite como o feito da morte e o feito da fame, pero que vaya até o día, non? Que xa é unha proposta que vai para alén da crítica, é unha proposta activa, non? Entón, todo eso, claro, un produtor estándar nunca entenderá nada. A mí non me extraña que bueno, non me extraña, non vou a deixar iso. Pero quero dicir que é verdad que é un valor saber que non están entendendo a película. Porque pola necesidade de facela, adoita caerse en facer a película que queren os produtores, que é o gran error. E por iso moita xente ten que montar as súas propias sociedades productivas e despois aliarse ou facer películas máis pequenas no sentido financiero, porque o traballo é inmensamente grande, inmensamente maior, pero sí que ten esta parte, digamos, en que te identificas moito co teu traballo. E creo que iso é un pouco tamén o que víamos onte cando falaba Carmen, non, desa constancia, iso non tirar a toalla, como se dice vulgarmente. Eu encontraite na residencia de estudiantes, recordas? Cando estabas empezando. Sí, eu estaba ali para Cine por Mujeres e exultante. Estabas exultante con todo aquel grupo, estabas poseída. Pero claro, estaba poseída porque volvía a retomar digamos, como decimos aquí, a ansia, volvía a ter ansia, non? Polo proxecto. Entón, realmente vai ser unha película extraordinaria, no sentido de que non se vai parecer a ningunha e vai se parecer a ti, e que vai se parecer a nós, vai se parecer tamén ás mulleres, vai se parecer a moitas épocas que se foron atravesando coas mesmas constantes, pero sobre todo tamén te agradecemos por esta sesión en que nos congratula con determinadas decisións e co dereito a erro tamén, claro, porque todo parece que ten que sair ben, pero moitas veces te equivocas cando tomas determinadas opcións e, bueno, e que a mellor volta é cara a unha mesma, non? Nese sentido, bueno, pois agora que así xa non me equivoco, polo menos non teño posibilidade de culpar a ninguén, que é un pouco tamén a cuestión do cine independente para seguir adiante, non? Estamos en situacións de gran precariedade a nivel de políticas públicas aquí do cinema, o caso que tú expuxeches antes non é comparable, como sabes, ao español, aunque o español intenta mirarse nese modelo, tamén porque así ten menos que traballar, non?
reflexaste nun modelo que non vas a aplicar, pero polo menos, mentres tanto, xa non tens que discutir moito. O modelo francés sempre é digamos, o gran modelo, pero para eso hai que ter recursos, hai que ter equipos, hai que discutir e hai que arriscarse a camiños diferentes, que é un pouco que vimos nesta exposición do que leva facendo desde hai 10 anos Pilar Monxel, non? A Navalla Suiza, a muller orquestra. Gustache máis o da Navalla Suiza, non? Si, a muller orquestra tamén está ben, é máis, si. Si, é máis, si, máis de... Sí, pero na Navalla Suiza sí que é verdad que é como demasiado como reloj de cuco, non? Que sempre ten que ser perfecto e que servir para todo. Non. Bueno, nos quedamos con muller orquestra. Bueno, pois xa sabedes. En marzo, seguinte con xénero. Moitas grazas por todo.